Bien, ya se está grabando, chicos. Ya le activo el audio para que me dé el resumen de las clases pasadas, por favor. Ya está activado. Buenas tardes. Bueno, habla más fuerte. Ya. Buenas tardes. En la anterior clase, pues, al inicio de la clase dieron el resumen, luego hice unas correcciones. En específico corrigió el teorema 3.3, luego habló sobre ciertas conjeturas, y en específico la conjetura fuerte de El Goldberg. Eso, Goldberg. Y la conjetura débil de Goldberg. Y nos contó que había demostrado Andrés Helfo. Y luego, ¿qué más dices? Y bueno, después surgieron ciertas preguntas y nos fue contando algunos datos sobre ciertos matemáticos y también nos contó sobre los premios Nobel para ustedes, ¿sí, verdad? Y también nos contó sobre el rumor de por qué no ganó el Nobel y así con las clases sobre esto. Qué interesante. Bien, ya les comparto mi pantalla. Gracias. Ahorita nos toca ver qué cosa. Números complejos. Sí, nos toca ver números complejos. Entonces, números de lleno. Mira, sigo buscando, ¿ya? Voy a buscarlo. A ver, empezamos entonces. Vamos a la clase. Nos toca la clase 41. Clase 41. Y aquí tenemos la clase de la clase pasada. La analítica. Y aquí tenemos las clases del día, ¿no? Y continuamos. Entonces, nos queda hoy de los números complejos. Anotamos eso, ¿no? Bien. Entonces, sigamos. Yo mandé de tarea leer la intro. Leíste la intro, leyeron la intro. Denme el resumen de la intro. Así es que, para continuar, pues. Ya, a ver, en la intro nos contaba sobre... Ya, bueno, para entrar a los números complejos nos explicaba que cada conjunto aparece con la imposibilidad del otro conjunto y se creaba una extensión para que pueda cumplir con cierta acción y se iban completando y haciendo un bootstrap. Sin embargo, así mismo se crea el de números complejos. Dije el nombre de la autor. Luego, Rafael con B, es del siglo XVII. Fue la primera vez que extrajo la raíz de la 121, introduciendo el símbolo I, número imaginario. Pero no se lo tomó en cuenta porque solo se le puso el nombre del número imaginario. Luego, 200 años después, Gauss y Hamilton le dan un nombre a ese número imaginario que es el número complejos. Bueno, o sea, luego ya le ponen un sistema de números. Bueno, no, esa es la idea, pero no como tal es el resumen. Algo falta ahí. Bien, gracias, pues, en silencio. ¿Alguien más tiene que ver el resumen? No hicieron la tarea. Solo tenían que leer la intro, ni siquiera aprender nada, solo la intro. De números complejos. A ver, díganme la tarea. Ya le activo eso. ¿Dónde está Mateo? Ya tengo, ya está activo.
¿Sí me escucha? Sí. Bueno, yo lo que leí era, aparte de eso, lo que sería el número imaginario son las raíces negativas, que es en especial la raíz de 1 que se le toma como imaginario. La raíz de -1, ¿sí? Ajá, eso, la raíz de -1 como que se le denota como con i, que es imaginario. Es así mismo, hay diferencias, ¿no? La raíz al cuadrado sería la raíz cuadrada de -1 elevado al cuadrado es i o 1 y eso va cambiando todo. Y eso Ya, va a ver. cambiando lo que es el imaginario. Va Ya, pues, cambiando. ¿por qué la I de imaginario? ¿Perdón? ¿Por qué por qué la letra I para esa raíz? Es que es imaginario en el campo de las de lo en lo que serían en la resolución de ecuaciones no existe esa raíz. Y entonces una forma para que sirva la respuesta con una raíz negativa le cambian a esto y le descomponen el número que haya salido como negativo como -1 por el número y hay una raíz que es real y el imaginario que se le descompone en raíz de -1 que se le denota como imaginario. Ya, pues sí te cacho, pero escucha. Primerito, ya dijiste algo de la resolución de ecuaciones, me alegro que hayas dicho eso, pero como tal, cuando dices que no tiene solución, no es que no tenga, sí tiene, sino que estas soluciones no pertenecen al cuerpo de los reales, queremos seguir extinguiendo, esa es la idea, y por eso básicamente lo que hace el autor es, bueno, lo que te cuenta el autor, es que si imaginamos un sistema en el que pase eso, el número imaginado podría hacer tal cosa, y de ahí viene pues la palabra imaginaria, ¿no es cierto? Y por eso es que se lo nota con ahí. Eso te pregunto. Pero bueno. ¿Qué es ideal? Algo así, decir, o sea, ese es un ideal que no puede suceder en los reales. Bueno, ideal en matemática es una cosa, es así como un grupo, ¿no? No es cualquier cosa. Pero bueno, si solo te refieres a ideal, yo diría que sí, que es un adjetivo que se le podría dar. Pero bueno, se han leído algo del resumen, se han leído la intro por ahí. Y entonces vamos de lleno, gracias, no quiero ver si ustedes y vamos de lleno, vamos a ver. Resulta que en las matemáticas siempre ha estado presente, y básicamente ese problema es el que siempre lleva a que la matemática crezca, por así decirlo. ¿Y qué problema es ese? ¿El problema de qué? De la imposibilidad de resolver una ecuación. No la imposibilidad. El problema de resolver una ecuación. Resolver ecuaciones es lo que nos permite, como quien dice, seguir aumentando, extendiendo, porque sinónimo de esta palabra. Entonces, sí, básicamente, el problema principal en la matemática siempre es resolver ecuaciones. En serio, literal, de manera general. Y de más, y más aún particularmente en un conjunto que hablamos solamente de números, de cómo nacieron los números complejos y todo eso. Todos los números, de hecho. Entonces, bueno, digamos que tenemos a los naturales, ¿no? Entonces, si ustedes ya conocen a los naturales, todo chévere hasta ahí, ya chévere. Y digamos que ustedes solamente conocen a estos números, el conjunto de los números naturales. Entonces, la pregunta es esta. Si les pide este problema, que resuelvan este problema, ¿y cuál es el problema? El de resolver, o sea, encontrar las soluciones, ya saben, ¿no? Ya saben lo que significa resolver una ecuación. Entonces, resolver una ecuación de esta forma, por ejemplo, x más 1 igual a 0, en los naturales, porque es el único conjunto que ustedes conocen. Entonces, ¿cuál sería la solución de h? Pues, En las naturales no tiene solución. de hecho, no hay soluciones. Entonces, ¿cuál es el conjunto de solución de h en los naturales? Vacío. El conjunto vacío. Pero resulta que yo sí quiero tener soluciones. Yo sí quiero.
si quiero que alguien, sea quien sea, al ponerle aquí, me satisfaga esto. O sea, quiero una solución. Y tenemos un candidato, ¿no? Tenemos básicamente quién es la solución de esta ecuación en los reales. La solución de h en los reales, de hecho, ¿quién es? El -1. El inverso aditivo de y ojo, esto no es cosa, un subconjunto de quién, de los naturales. No es un subconjunto. ¿Por qué? Porque este de aquí no es un natural. Entonces, en este conjunto de aquí, este no hay solución de esto. No hay solución para eso. Pero bien, este sí es que un entero. entero. Entonces, esa es la idea. Nosotros siempre queremos extender este conjunto y lo hacemos. Lo extendemos a quién. Básicamente estamos aumentando quiénes, los reales. Los inversos aditivos. no, Los inversos. los inversos aditivos de los naturales. Los inversos aditivos de los naturales. Entonces aquí aumento los inversos aditivos de los naturales y tengo quién, los enteros. Y en los enteros, esta ecuación h sí tiene solución. ¿Cuál es la solución de h en los enteros? La clase unitaria de El unitario de inverso aditivo. Pues ya van a escribir aquí mismo. Aquí nomás hay que ponerlo. Eso. Y esto sí es un subconjunto de quién, de los enteros. ¿Por qué? Porque este sí es quién, entero. Entonces, se podría decir que bueno, extendí los naturales, obtengo los enteros, y siempre la problemática es que no, resolver ecuaciones. Bien, entonces, digamos que tenemos a los enteros. Y nos presentan este problema. Resolver ahora esta ecuación de acá. Nos dicen, resuelvan esta ecuación en los enteros. Esta ecuación llamanla acústica. O si quieren llaменle P o H, como sea. Entonces, ¿cómo resuelves esta ecuación en los enteros? ¿Cuál sería el conjunto de solución de P en los enteros? El conjunto vacío. Muy bien. El conjunto vacío. La clase vacía, el conjunto vacío. Bien, pero si trabajara en los reales, ¿cuál es el conjunto de solución de esta ecuación? ¿Cuál es la solución de P en los reales? Menos 5 tercios. En menos 5 tercios. Así es. Esto de aquí no es pues una subclase de los enteros. ¿Por qué razón? Porque este real de aquí no es 100, no es un entero. Entonces, misma idea, ¿qué necesito si quiero tener solución? Extender ¿qué? Este conjunto. Extender los números. Extiendo los números enteros y ahora tengo ¿quién? Racionales. Los racionales. ¿Cuáles son los racionales? Son todas las fracciones que cumplen ¿qué cosa? Que B sea diferente de 0. Que A y B sean enteros, pero B diferente de 0, y que A y B sean pequeños. Esos son los racionales. Entonces, el menos 5 tercios sí es un racional. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de solución de esta ecuación P en los racionales? El menos 5 tercios. Entonces, literal, extendemos ¿para qué? Para tener solución. La problemática siempre ha sido ¿qué? Resolver ecuaciones. Entonces, misma idea, ya tenemos los racionales. Y nos piden, misma idea. Ahora lo que nos piden es resolver esta ecuación de acá. Por ejemplo, x al cuadrado menos 2 igual a 0. En los racionales. ¿Cuál es el conjunto de solución de j calificada? ¿Cuál es el conjunto de solución de j en los racionales? Bueno, El conjunto vacío. ya, ¿por qué razón? Sí es el conjunto vacío. No hay ningún racional que al elevarle al cuadrado pues me dé 2.
Ninguno. Entonces sí, el conjunto de soluciones es el vacío. Ya, pero resulta que yo quiero hallar soluciones aquí. Misma idea, ¿qué debo hacer para encontrar soluciones? ¿Qué debo hacer? Eso, muy bien, también. Debo extender. Mi misma idea. ¿A dónde le extiendo Q? Aquí, a los reales. Básicamente completo Q, ¿no? ¿Y qué significa completar Q? Pues unirle quién, Los racionales y irracionales. los irracionales. Los irracionales. Eso es completar Q. Pero bien o mal es extender, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos aumentando quién, los irracionales. Misma idea, la idea de extender es esta, ¿no? Aquí tengo los naturales, que como un letra abajo. Y le extiendo, ¿no? Para tener más soluciones. ¿A dónde? A los enteros. El ini, los inversos aditivos de estos. Luego, le extendí a quién? A los racionales. La misma idea. Quiero tener más soluciones. ¿Le extiendo a quién? A los reales. ¿Estamos? Esa es la idea de extender. Bien, entonces está ahí todo chévere, ¿no? Sí, ¿cuál sería la solución de esto? La solución de estos dos, la solución de J en los reales. ¿Quiénes son? La raíz de 2. Solo la raíz de 2. Y el marica de Mateo dice que son de 0. Nunca le hagan caso a Mateo. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? ¿Cuáles son las soluciones? Tiene dos. ¿Cuáles son estas dos soluciones? Eso, muy bien, Joel. ¿Alguien más? Eso, muy bien, Luis. Eso, muy bien, Marcelo. La marica de Mateo se olvida de menos raíz de 2. Estas dos cosas son las soluciones de esta ecuación. Pero estas dos cosas no son qué? No son qué? Racionales. No son racionales. Pero sí son qué? Irracional. Reales. Reales. Pero sí, en particular, de hecho, son irracionales. Bien, entonces, si yo resuelvo esta ecuación en los reales, ahí sí tengo solución. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos lo siguiente. Misma idea. Ahora quiero resolver esta ecuación de acá. ¿En dónde? En los reales. Resuelvan esta ecuación en los reales. ¿Cuál es la solución de H? ¿Cuál es? ¿Cuál es la solución de H? Conjunto vacío. Es el conjunto vacío. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún real que le elevase al cuadrado me dé cuánto. Un número negativo. Y en particular menos uno. No existe. Ningún real al cuadrado me va a dar. Ningún real, perdón, al elevado al cuadrado me va a dar un menos uno. Que es lo que necesito. Sería la solución. Bien, pero misma idea. Yo quiero tener soluciones. Y si quiero tener soluciones, ¿qué debo hacer? Misma idea. Extender lo real. Extender el conjunto de los números reales. Y esa es la idea. Nosotros vamos a extender y ahora vamos a tener que conjunto. Los complejos. El conjunto de números complejos. Bien, ¿y cuáles son las dos soluciones de esta ecuación en los complejos? Entonces, sí o no, que ustedes tienen que cosa. ¿Cómo resuelven una ecuación cuadrática? Actualizando o con la fórmula general. Usando la fórmula general puede resolver cualquier ecuación cuadrática. Entonces la fórmula general te va a botar x1 igual a cuánto? Y x2 Raíz igual a de cuánto? 1 y raíz de menos 1 y Sí, la raíz de menos 1, el otro menos la raíz de menos 1. Esos dos les va a botar la fórmula general. Pero estos dos de aquí no son quién. no son soluciones de los reales. Los reales.
O sea, sí son soluciones de la ecuación. No real. ¿No son qué? Son No son... soluciones en lo reales. O sea, está correcto lo que dices, pero sí son soluciones. Ahora son soluciones. Eso, muy bien, Luis. A ver, tú me dijiste que aquí el conjunto de solución de esta ecuación H en los reales es el conjunto vacío. Ya, se verá, es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron que no existen las soluciones. Entonces, en pocas ustedes me están diciendo que se aplica la fórmula general. La fórmula general es x1,2 igual a qué cosa, menos b más menos, todo eso, ¿no? Ustedes me están diciendo que no existe qué, que no existen estos de aquí. ¿Y cómo dicen que no existen si aquí están? Aquí están. ¿Cómo demostramos la existencia de alguien diciendo aquí está? Y mira, aquí hay una y aquí hay otra, tiene dos soluciones. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué me dicen? Resulta que estos números de aquí no son qué. Manden el chat, no son qué. Bueno, son muy bien, ¿vale? Y es que no existen. Cuando ustedes dicen que no existe, ustedes están trabajando en este universo, ¿no? Recuerden que por ahora el capítulo 3 para ustedes en este universo, ¿cuál era? ¿Lo real? No había ningún otro número que no sea real. Es lo único que conocían ustedes. Y sí, básicamente que no existan es equivalente a decir que no sean reales. A eso se referían. Porque bien que existen, aquí están. Aquí está la una y aquí está la otra. Lo que pasa es que estas cosas no son reales. Con las acciones que ustedes conocen de los reales, pues no pueden decir que estos son reales. Bueno, pueden decir que esto no es un real. Sí, sí. Pero sí, son soluciones. Sí, misma idea. A esta cosa de acá, ¿con qué letra le vamos a representar? Con la letra, Eh, y con la letra I, de imaginario, o de un número imaginado en un sistema que estamos imaginando. Eso es la idea. Ya, pues entonces la solución de H en los complejos, ¿quiénes son? Son estos dos. ¿Quién es decir? Tiene dos soluciones. Bien, esa era la intro básicamente. Nada del otro mundo. Entonces lo que queremos es seguir extendiendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos de esta extensión? Esa es la pregunta. Recuerden, ¿qué significa extender? Es ser qué cosa? Ser subclase supla, que pertenece. supla. Bien, esa era la intro. Con un poquito más de historia, ¿no? Así que chévere. Entonces vamos, ¿ya? Vamos a la intro. Y todo esto lo vamos a ver con más detalle en la intro, ¿ya? Entonces yo espero acabar números complejos el día miércoles. Tres clases, ¿no? Hoy, mañana y el miércoles. Para el día jueves empezaría con qué tema. ¿Qué tema nos toca después de esto? ¿Viene? ¿No? Eso, función. Y esta clase de funciones ya está en la aula general, en el GRX, irán corriendo a descargar para que estén al día y vayan actualizándose, adelantándose, actualizándose o leyendo. Bien, entonces, démosle, a ver, números complejos, introducción, rapidito, el enfoque. Ya, introducción. El enfoque que elegimos en este curso para Y estudiar el concepto de espera, te voy a conectarme con silenciarán, que van a hacer ruido. Dame un segundo. Un segundo, un segundo.
Bien, ahora sí, ya. Por favor, empieza a leer, ¿no? Todo lo que vamos. Sigue leyendo y cuando yo le haga cortes, pero por lo pronto sigue. El enfoque que elegimos en este curso para estudiar el concepto de número real fue el axiomático. Postulamos la existencia de un conjunto que se define implícitamente mediante varios axiomas organizados en 3 categorías: cuerpo, orden y completitud. Desde este enfoque dedujimos que este conjunto de números reales tiene como sus conjuntos a los naturales, enteros, racionales e irracionales. Todo Hay claro. otro modo Sí, todo claro. Hay otro modo de abordar el estudio de los números reales. Sobre la base de la teoría de conjuntos, se construye el conjunto de los números naturales. Mediante el concepto de relación de equivalencia, se construyen los conjuntos de los números enteros, racionales y reales. Muy bien. Sí, y esa forma de abordarlo es genial. Pero bueno, ustedes no los construyeron así como tal. Pero bueno, sí hay formas de hacer todo. Pero por ejemplo, el primer párrafo, todo súper claro, literal, ¿no? Bien, independientemente del enfoque, Independientemente del enfoque que se adapte, es posible también ver la construcción de cada uno de estos conjuntos de números como un problema resuelto frente a la imposibilidad de resolver ciertas ecuaciones en cada uno de estos conjuntos. muy bien. Y ahí empezamos con lo que acabamos de decir. En efecto, Si tuviéramos únicamente el conjunto de los números naturales, hay ecuaciones que no tienen solución. Por ejemplo, la ecuación la suma de x y 1 es igual a 0. No tiene solución en los naturales, ya que no existe ningún número natural cuya suma con 1 sea igual a 0. En general, si A pertenece a los naturales, tal que A es diferente de 0, no existe un número natural B tal que la suma de B y A sea igual a 0. De la imposibilidad de resolver la ecuación anterior, nos planteamos el problema de extender el conjunto de los números naturales de manera que todas las ecuaciones del tipo x más a igual a 0 tengan solución para todo a elemento del nuevo conjunto. Es decir, un nuevo conjunto al que contenga los naturales y al que sí se pueden resolver este tipo de ecuaciones. El resultado de esta extensión justamente es el conjunto de los números enteros. Visto de otra manera, la extensión de los naturales a los enteros es un modo de permitir la resta entre dos elementos del nuevo conjunto. Eso, básicamente. La resta no está permitida en los naturales. ¿Permitida en qué sentido? ¿No? O sea, en el sentido de que sí puede restar naturales. Pero la idea es que si yo resto dos naturales, no siempre la resta de dos naturales es otro natural. No siempre. Pero resulta que en los enteros, una vez que ya le extendamos, ¿no? La resta de cualquier par de enteros y este cosa, otro entero. ¿Estamos? La resta de dos naturales hará que es natural y hará que es un entero. Muy bien, esa es la idea. Ahora ya, En el ámbito de los números enteros, nos encontramos que las ecuaciones del tipo el producto de A y X es igual a B, donde A pertenece a los enteros y B pertenece a los enteros, y A es diferente de 0, no siempre tienen solución. Por ejemplo, la ecuación 2 por X es igual a 1 en los enteros. Pues el producto de ningún número entero y 2 es igual a 1. Y ahí vamos otra vez. La imposibilidad de este tipo de ecuaciones nos empuja a buscar una extensión del conjunto de los números enteros. Es decir, un conjunto que contenga los enteros y en el que sí se pueden resolver dichas ecuaciones. Ese conjunto es, precisamente, el de los números racionales. La extensión de los números enteros a los racionales es una manera de permitir la división entre dos elementos del nuevo conjunto. eso, misma idea.
¿Qué nos quiere decir esto? Pues bueno, la división de dos enteros no siempre es otro entero, es un racional. Pero la división de cualquier par de racionales también es que siempre otro racional. Entonces, esa es la idea. Bien, sigo leyendo. Las imposibilidades no terminan con los racionales. Aquí nos encontramos con que las ecuaciones del tipo el cuadrado, ¿dónde está el cuadrado? X al cuadrado, no, exacto, estamos los que Ah, ya. Ah, ya. X al cuadrado menos A igual a 0. Donde que A pertenezca a los racionales no siempre tiene solución en los racionales. Por ejemplo, la ecuación de x al cuadrado menos 2 es igual a 0. No tiene solución en los racionales, pues no existe ningún número racional cuyo cuadrado sea igual a 2. La salida. Es Extender el pregunta, conjunto. es pregunta. La salida. Ya, Extender el conjunto de los números racionales a un conjunto en el que se puedan extraer las raíces cuadradas de los números positivos. Esta extensión es justamente el conjunto de los números reales. Y, por favor, esta extensión permite extraer la raíz cuadrada de un número positivo. bien, estamos claros, ¿no? No siempre podemos sacar las raíces de qué. Digo, no siempre la raíz de un racional termina siendo otro racional. Por ejemplo, la raíz de 4 sí se es 2. Ya, entonces le extendemos, ¿no? Y básicamente, ¿qué obtenemos? Los números reales. Pero ¿quiénes estamos aumentando ahí? Es obvio, ¿no? Ahí estamos completando a uno. Estamos aumentando ahí Irracional. los irracionales, ¿no? Todo un poco, ¿eh? Bien, bien, entonces está ahí todo chévere. Y por supuesto, la cosa no termina aquí. En el flamante nuevo conjunto extendido de los racionales, es decir, en los reales, no podemos resolver ecuaciones del tipo x cuadrado más a es igual a 0, donde a sea mayor que 0, porque la suma del cuadrado de ningún real y a puede ser igual a 0 por tricotomía, pues es mayor que 0. Ujú. Entonces, Ya siga. conocemos, ya conocemos el camino. Extendemos los reales a un conjunto donde este tipo de ecuaciones se pueden resolver. Con ello, permitimos que los números negativos también tengan raíz cuadrada. En el nuevo conjunto, todos los elementos tienen raíz cuadrada. Este conjunto es, precisamente, el de los números complejos. Objetivos de estudio de este capítulo. En el conjunto de los números complejos, todas las ecuaciones de segundo grado tienen al menos una solución y máximo 2. Aunque la descripción anterior de la evolución de los números explica correctamente la relación entre estos, su desarrollo histórico no es exactamente así. En particular, el aparecimiento de los números complejos se remonta al siglo XVII, cuando el matemático Rafael Vandelli extrajo la raíz cuadrada de menos el inverso de pi de 121, con un artificio que le permitió resolver una ecuación algebraica de tercer grado. La raíz cuadrada, incorporada, desaparece en el proceso. Sin embargo, le permite a Vandelli encontrar la raíz de la ecuación. La no aceptación de tal raíz le valió el nombre de número imaginario. Tuvieron que pasar cerca de 200 años para que Gauss y Hamilton trajeran a los números imaginarios el estatus de números en un nuevo sistema, el de los números complejos. Literal. Eso sí es literal. Y qué genial. Que sean conscientes de que no pasó así como estamos pasando en este orden y bonito. Pero bueno, esto es de reglas. ¿Y por qué no era aceptado? O sea, ¿por qué no se lo aceptó? Bueno, es que eso te digo, ese artificio, mira, él hace el artificio para resolver la ecuación, ¿no? Ya, la ecuación de tercer grado. Pero ten en cuenta que para ese entonces no estaba definido este conjunto, ¿no? No estaba definido. Entonces, eso de ahí no era un número real. Lo que te está diciendo acá es que la raíz cuadrada de esto no es real. ¿Está? Es por eso que no la aceptaron. Y la no aceptación de tal raíz, ¿qué le valió? El nombre, ¿no? Ese número ni siquiera existe, es imaginario. No sé si contestó tu pregunta. Sí. Eso. Entonces, eso. Luego, ya Gauss y Hamilton, ya literal, ¿no? Van con
con su nuevo sistema que es el de números complejos. Y eso es lo genial. Pero 200 años después, ¿cachai? Bueno, eso es lo que tenían que haber leído en la intro, si me hubieran ahorrado unos 10 minutos, pero no me dieron el resumen como tal. Un resumen como tal, y eso que yo no dije todo, no dije por encima, es un resumen así, esa es la idea. Y con sus palabras de que, porque obviamente la cátedra detalla más, mucho más detalle las cosas. Bien, entonces, sí, vamos a esta sección, 4.2, el cuerpo de los números complejos. Pregunta, ¿por qué se llama el cuerpo de los números complejos? ¿Por qué? Porque cumple con las dos acciones. Es que yo decía que también, o sea, cumple con, sí, con la suma, la resta, la multiplicación y división. O sea, cumple con lo mismo de los números reales implementando el i. No, a ver, escucha. Primerito, está diciendo que este conjunto es un cuerpo. Eso está diciendo en este título, ¿no? Es el cuerpo de los números complejos. Entonces, ¿por qué dice eso? Es porque este conjunto, usando el lenguaje, no va a ser un cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Es una tripleta ordenada Muy con dos bien. operaciones. Es una tripleta ordenada, ahora pongámoslo así, que cumple cuántas cosas. 11 axiomas. Bueno, cumple 3 cosas. Bueno, cumple tres cosas. La primera, la segunda y la tercera. ¿Cuáles son? A ver. Que el par ordenado del conjunto y la primera operación binaria sea un grupo abeliano. Muy bien, un grupo conmutativo. ¿Cuál es la segunda cosa? Que la operación, el par ordenado del conjunto, exceptuando el elemento neutro y la segunda ¿El neutro de quién, perdón? ¿De qué operación viene? de la primera. Ya la explico, ya no le. Ya. Y la segunda también es qué cosa, Un grupo abeliano. un grupo conmutativo. Ujú. Y la tercera cosa que tiene que pasar. Las dos operaciones sean, que el par ordenado de las dos operaciones sean distributivas. No, a ver, cálmate, aquí ningún par ordenado. Sino que estas dos operaciones binarias tienen que relacionarse de alguna forma. ¿Y de qué forma? De manera, bueno, tienen que cumplir la propiedad distributiva, ¿no? Pero el orden no importa. Recuerden, esto es una tripleta ordenada. ¿Cuál tiene que distribuirse respecto de cuál? La última respecto a la segunda. No. Tiene que distribuirse la segunda operación respecto de la primera. Eso tiene que distribuirse. Entonces, literal, la propiedad distributiva ¿de quién? De esta respecto de quién? De la. Pero, ¿qué significa que sea grupo conmutativo? O grupo abeliano. ¿Cuántas cosas tienen que pasar aquí? 5. Cinco cosas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas cosas tienen que pasar acá? También 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y más de esta, 11 cosas tienen que pasar. Para que esta tripleta ordenada se llame cuerpo, tiene que pasar estas 11 cosas. Y una vez cuando uno ya está grande, abusa del lenguaje y no se refiere al cuerpo a la tripleta, ¿no? Sino a quién. Uno le dice cuerpo al conjunto. Ya cuando estamos. Entonces, eso es lo que va a pasar. Resulta que este conjunto va a tener que asociar a ¿qué? Dos operaciones binarias. Y van a pasar esas 11 cosas. Pero eso es algo que hay que demostrar, y eso se va a demostrar. Y por eso es que se dice cuerpo. Y básicamente va a ser ¿qué? La suma y la multiplicación de números complejos. Sí, es un cuerpo. Eso vamos a ver. Recuerden, los reales es un cuerpo. ¿Con qué? Con la suma de reales y la multiplicación de reales. Es un cuerpo. Eso vimos. Y misma idea. Otro cuerpo que ustedes conocen también es el de los racionales. Esto que está aquí ustedes podrían demostrar. Este de aquí demuestran ustedes. No, son axiomas. Muy bien. No, profe, esto es acción. Esto sí se demuestra, profe. Esto sí yo puedo demostrar.
Pero esto que está acá, no, esto no se demuestra, porque para ustedes en este curso, esto es acción. Acuérdense, las 11 cosas son 11 acciones. Pasaron los 11 acciones y por definición de cuerpo, ya pues, los reales es un cuerpo. Pero esto es acción, acción. Todas estas 11 cosas son verdaderas, nos gustan. Pero bien, esto sí se demuestra, y ojo, esto de acá también se debe demostrar. Pero la pregunta es, ¿quién es este conjunto por definición? ¿Quiénes están aquí? ¿Y cómo se suman y cómo se multiplican? Esa es la pregunta. Entonces de eso vamos a empezar a ver. Por eso es que esta sección se llama el cuerpo de los números complejos. Bien, háganlo. Entonces sigue leyendo. El cuerpo de los números complejos. Antes de presentar la definición de este nuevo conjunto, exploremos el problema que queremos resolver. Para ello consideremos la ecuación x cuadrado menos x más 1 es igual a 0, en reales. Su discriminante es igual al inverso negativo de 3, por tanto no existe ningún número real que sea su solución. Sin embargo, con el fin de resolver el problema, supongamos que estuviéramos en un mundo en el que la ecuación sí tuviera solución, y que ésta se obtendría con la misma fórmula que el caso cuando el determinante es mayor que 0. Entonces, las siguientes serían las soluciones. La división de la suma de 1 y raíz cuadrada de menos del inverso negativo de 3 y 2, y la división de la diferencia de 1 y raíz cuadrada de el inverso negativo de 3 y 2. Obviamente. Entonces, espérate. A ver, si queremos resolver esta ecuación cuadrática en los reales, ustedes que utilizan siempre, si ya no puedes factorar la fórmula general, ¿no? Pero antes de aplicar la fórmula, tú analizas el discriminante, ¿no? El discriminante siempre es lo que está aquí adentro. Entonces, si es negativo, tú dices no hay solución, ¿no? En los reales, obviamente. Pero de qué hay, sí hay, ¿sí o no? ¿Cuáles son? Son estos dos. Pero el problema es que estas dos no son qué. Números ¿Por qué estas dos cosas no son números reales? A ver, ¿qué nos dice el chamito de 10 años que sí sabe muy bien lógica, teoría de conjuntos y teoría de números reales? ¿Qué nos dice el chamito? Nos dice, vean, la división de dos cosas. ¿Y cuándo la división de dos cosas es un real? Cuando lo de arriba es un real y cuando lo de abajo es un real diferente de cero. Lo de abajo sí es un real diferente de cero. ¿Ya? Y lo de arriba es un real, verá. Lo de arriba es la suma de dos cosas. ¿Cuándo la suma de dos cosas es un real? Cuando cada cosa es real. Y verá, axioma, el uno sí es real. Se verá. Y el otro es la raíz de algo. ¿Cuándo la raíz de algo es un real? La raíz de algo es un real si solamente si el algo es ¿qué? Un real mayor o igual que 0. Y en este caso el algo, lo que está dentro de la raíz, ¿qué es? ¿Es un real? Sí, es el inverso aditivo del 3. Pero ese real no es ¿qué? mayor que 0. Mayor o igual a Es mayor o igual que 0. Entonces ya, pues esta cosa no es real y así esto ya no puede ser real. Pero esta ecuación tiene soluciones, sí, tiene dos, aquí están. No es que no existan soluciones, sí existen, aquí están. Lo que pasa es que no son ¿qué? No son números reales. Pero de que están, están. ¿Cómo demuestran la existencia de alguien? Diciendo, Diciendo ya. aquí están, y presentarlas. Mira, aquí está una y aquí está otra. Bien, siga, obviamente, Obviamente, la expresión raíz cuadrada del inverso negativo de 3 no representa ningún número real. No obstante, en este mundo, aunque no es un número real, es un número ninguno de los conocidos hasta ahora, pero es un número. Por otra parte, este mundo imaginado, las operaciones suma, resta, multiplicación y división, potencias y raíces cuadradas tienen las mismas propiedades que esas operaciones en el mundo de los números reales. Luego, podríamos operar con estos números de la siguiente manera. Ya. La división de la suma de 1 y la raíz cuadrada de el inverso aditivo de 3 y 2 es igual a la suma de 1/2 y raíz cuadrada menos 3 sobre 2. Y esto,
al mismo Míralo tiempo, normalmente, tranquila, para no hacernos tanto. 1 más raíz cuadrada de menos 3 medios es igual a 11. allá, ella, igual, 1 medio más la raíz cuadrada de menos 1 por 3 sobre 2, y esto al mismo tiempo es igual a 1 medio más la multiplicación de la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque se tiene la primera propiedades de suma, ¿no? De fracciones, o definición de suma de fracciones, ¿se acuerdan, no? El común denominador es el 2. Ahora, y siempre haciendo de sustitución, ¿no? Acá, ¿qué estamos sustituyendo? El inverso aditivo de 3 es igual a esa multiplicación, es 2. Y luego, esto de acá, ¿qué propiedad estamos aplicando ahí? Resulta que uno siempre puede aplicar esta propiedad, siendo A y B cualquier par de números, ya en los complejos, ¿no? La raíz cuadrada del producto es el producto de las raíces, ¿no? Si estuviéramos en los reales, esto tendría que ser que mayor es igual a especial. Pero como estamos en los complejos, ahí sí, cualquiera. Bien, eso, esas propiedades, sustitución y tanto marcada. Y luego, ¿qué hace de aquí a acá? ¿Recuerdan cómo se multiplican fracciones? Los de arriba por los de abajo. De frente, ¿no? De frente. Sí, creo que cruzado. ¿Cómo que cruzado? De frente. No, eso simplifica cruzado. Cuando no entiendes, pero bueno. Se multiplican de frente. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Literal, si yo tuviera A sobre B por C, esto que es igual a este, yo le puedo ver sobre 1. ¿Y cómo se multiplican? Pues de frente. ¿Esto qué es? A por C sobre B. Entonces, de aquí se va acá. Propiedades de esas cosas, no. Es lo que está haciendo que ese de aquí acá. No. Bien, es decir, tendríamos de esto, poquito. Es decir, tendríamos que sí, 1 más la raíz cuadrada de menos 3 sobre 2 es igual a la suma de 1 medio y la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por la raíz cuadrada de menos 1. Pues aquí, Pues aquí la raíz del producto de cualquier par de números siempre sería igual al producto de sus raíces. es lo que les estaba diciendo acá. Bien, lo que obtenemos, Lo que obtenemos es que los números en este mundo se expresan como la suma de un número real y otro que tiene algo de real pero también algo de imaginado. Y, como todos los números negativos se pueden expresar como el producto de menos 1 y el valor absoluto del número, podemos expresar todos los números de este mundo con ayuda de la raíz cuadrada de menos 1, al que se le representa con la letra I. ¿Por qué será? obviamente, ¿por qué será? Contesta. ¿Ah? Contesta, ¿por qué será? Para que se le representa con la letra I, porque es de imaginario. Eso, porque es de un número que tiene que algo de imaginado, ¿no es De cierto? imaginario. Esto es lo que estamos imaginando que es. Ya, pero bueno, luego las soluciones de esta ecuación, Luego, las soluciones de esta ecuación serían los números 1 medio más raíz de 3 sobre 2 y 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 y por i, es que esto es un por, aquí se dijiste por y aquí no por es i. un por. Ya, entonces muy bien, estas serían las dos soluciones de esta de acá, ¿no? ¿Recuerdan? Ya. O sea, básicamente en vez de raíz de menos 1 estamos teniendo la raíz. Pero, oye, casi le han quedado todos, pues, desde el peso. Pero cuando volvemos al mundo real, es decir, a los reales, estos símbolos no tienen ningún significado. Lo que hicieron Gauss y Hamilton fue darles un significado con lo que tenían, los números reales, de manera más precisa con parejas de números reales. En efecto, el número 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i puede ser visto como el par ordenado 1 medio raíz de 3 sobre 2.
en donde ya no aparece ese extraño y así el candidato para el nuevo conjunto es el de los pares ordenados de números reales, es decir, el producto cartesiano de los reales y los reales. El producto cartesiano de lo que yo. Ya, entonces está ahí. ¿Qué cacharon? ¿Quién me dice? O sea, si multiplicamos, o sea, con el producto cartesiano de los reales y los reales, por así decirlo, se anula el I. Eso, básicamente la idea es esta. Miren, se supone que yo quiero resolver, ¿no? Digamos que yo quiero resolver esta ecuación de aquí, en los reales. Obviamente yo no tengo solución en los reales, ¿no? Pero resulta que soluciones para estos de aquí, ¿quiénes son? Entonces x1 y x2 me bota la fórmula general. Y la fórmula general que me bota, ¿no? Me va a botar 0 más la raíz de menos 1 sobre 1. Y en la otra 0 menos la raíz de menos 1 sobre 1, ¿verdad? Y esto como lo escribimos así, ¿no? Básicamente así. Así. Ahí. Aplicando la fórmula general, ¿no? Ya, pero este de aquí yo lo puedo poner así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí. Así. Y misma idea, este de aquí, ¿cómo le llamamos? Le llamamos el INE, ¿cierto? Este número ni existe en los reales, no es un real. Ya, pero bueno, a esta cosa de aquí le estamos poniendo así, ¿no? La I. Y a esta cosa de acá también le ponemos la I. Entonces sería 0 menos 1 por I. Ya, entonces estas cosas, para nosotros ahora no son números. No son números, ¿no es cierto? Porque esta I, literal, no es un real, es un número imaginario, un número imaginado, estamos en un sistema imaginado, o sea, esa es la idea. Pero ustedes sí saben, literal, teoría de números reales, lógica y teoría de conjuntos. Entonces, ustedes conocen muy bien el conjunto de los números reales. Y tranquilamente pueden hacer el producto cartesiano de los reales consigo mismo. ¿Quién es el producto cartesiano de los reales consigo mismo? Ah, bueno, yo sabía, pues yo voy a ponerle R2, ¿no? Bueno, este es el producto cartesiano de R con R. Yo le pongo R2 porque me da pereza poner esto. Y de manera general uno puede poner aquí una R3, así. Ya, pero abusando también del lenguaje le digo R3, ¿no? Es el producto cristiano de R con R con R. Entonces R2 es esto de aquí. ¿Qué colecciona R2? ¿Qué colecciona el producto cartesiano de R con R? ¿Qué colecciona? Teoría de conjuntos, ustedes saben muy bien teoría de conjuntos. ¿Qué colecciona? Los elementos que pertenecen ¿Qué colecciona esta cosa? Pares ordenados. Pares ordenados de la forma WH, con elementos que son pares ordenados. ¿Sabes qué W es qué cosa? W es un real y H es otro real. Y H es un real. Esta cosa es H. Ustedes conocen estos conjuntos, tranquilamente. ¿Por qué? Porque conocen a los reales y saben cuál es el producto cartesiano de conjuntos, en particular de los reales consigo mismos. Entonces lo que vamos a hacer es a esta cosa de aquí representarle con algo que sí conocemos. Nosotros sí conocemos a los pares ordenados que hay aquí. Entonces a este de acá le voy a representar con cuál? Con el par ordenado 0. A este con cuál? Con el par ordenado 0 menos 1. Estas son dos cosas que ustedes ya conocen y son elementos de ¿dónde? Del producto cartesiano de R con R. ¿Sí o no? ¿Sí o no que estos de aquí pertenecen a este conjunto? El 0 es un real, Simón. El 1 es un real, Simón. El menos 1 es un real, Simón. Sí. Son pares ordenados. Entonces, si nosotros vemos a estos como números, ya estamos. Eso sí podemos trabajarlo, por así decirlo, y está bien definido. Entonces podríamos decir que estos dos pares ordenados son las dos soluciones de este cociente. Es lo que les está diciendo. Entonces, este conjunto de aquí, para el autor, va a ser el conjunto de los números complejos. Pero no así nada más.
necesita definir qué, la suma de números complejos y la multiplicación. ¿Estamos? Eso es lo que va a hacer. Fíjense, eso es lo que va a hacer. Muy bien. Sigue leyendo aquí. El problema ahora. El problema ahora consiste en hallar la manera de definir la suma y la resta en este nuevo conjunto, de forma que sus propiedades sean las mismas que la de los axiomas de cuerpo de estas operaciones en los números reales. No olvidemos que la extensión debe contener al conjunto de los números reales. Ya, hasta ahí. Para ello, A ver. Ok. Ok, bueno. Pero bótale, bótale que se me hace. Pero no importa, ¿no? ¿Cómo se basura? Ay, ay, ay. Sí, está. Muy bien. Ya, pues sí. Bueno, no me voy a ir. A ver, primerito. A ver, acuérdense de lo que está subrayando, ¿ya? Y primerito acá. Una vez que yo ya quiero verles a estas dos cosas como números, entonces yo también tengo que aprender a qué, a sumar esos números. La pregunta es, ¿cómo sumo estos dos números? O sea, ¿cómo sumo estas dos cosas y qué obtengo? Primero, tiene que estar bien definido eso, ¿no? Y no solamente eso, sino también cómo sumo estos dos, entre comillas, cómo multiplico entre comillas estos dos números. Si es que a estos ya les voy a ver como números. Esa es la idea. Pero, ¿qué es lo más importante aquí? No olvidemos que la extensión debe contener el conjunto de los números reales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál era la idea de extender? esa era una de poder tener solución. No, pero ¿qué significa extender, entre comillas? subclase. Ecuador, muy bien. ¿Quién tiene que ser subclase de quién? Los reales deben ser subclase de los. Ujú. Bueno, se supone que misma idea, ¿no? De aquí extendemos, ¿no? Y la idea de extender es esta, sea subclase, eso lo dije arriba. Entonces luego, misma idea, quiero extender a esta y la idea de extender es que sea subclase. Bien. Y misma idea, no es suficiente y quiero extenderle. Le extiendo y ahora tengo quién, los reales. Pero misma idea, no es suficiente para resolver la situación, necesitamos extender el conjunto de los números reales. Y la idea de extender, ¿cuál sería? Que los reales sean subclase de quién, De los complejos. de los complejos. Se supone que estamos extendiendo. Pero ojo, ojo, ojo aquí. Se supone que nosotros vamos a tomar a este conjunto de aquí como los números complejos. A este conjunto de acá como los números complejos. En pocas, aquí estaríamos poniendo el producto cartesiano de R con R. O sea, R2, o sea, los complejos, se supone. Pero pregunta para ti, Mateo, y pregunta para ti, Estefan. A ver, esto de aquí puede pasar, o sea, tenemos que tener esto, ¿no? La idea de extender es esto. Pero como tenemos esto de aquí, puedes garantizar o demostrar que los reales es una subclase o es un conjunto de los reales consigo mismo, del producto cartesiano de los reales consigo mismo, o sea, de R2 o de los complejos. Eso estoy preguntando. Porque eso es lo que dice aquí. No olvidemos que la extensión debe contener al conjunto de los números reales. ¿Cuál es la extensión? Eso. Bueno, debe contener. Con contener nos estamos refiriendo sinónimo de contenencia a su clase. Entonces, ¿cómo probarías esto? Mateo, Estefan. Probando que existe un real. A ver, pregunta para Mateo. ¿Es claro que los reales de esta clase del producto cartesiano reales consigo mismo? Eh, sí, porque estaría el producto cartesiano de los reales con los reales seguiría siendo un real.
y decir que su clase son lo mismo. A ver, Estefania. Yo pues, Oye, Puren. sí, se puede. Sí, había un teorema. Ah, hay un teorema, dice. Digamos que pone Luisa. Luisa dice, sí, porque el producto cartesiano incluye a los reales. Ya. Entonces, primerito, a ver, si me quieres demostrar esto de aquí, quiero que te concentres bien y me digas la definición. A ver, ¿cuándo una clase es subclase de otra? Cuando Ya, los elementos... primero les cuento, ya de paso les cuento, ¿no? Que me han decepcionado los tres, incluyendo a Lisa, son unos pendejos, porque me acaban de decir que sí lo pueden lograr. Entonces, sí, se lo van a hacer, quieran o no quieran. Y donde no lo logren, pero no van a poder, espera, ¿por qué? Dime, ¿cuál es la definición de subclase? Pero literal, esta chamita de 10 años que sabe lógica y teoría de conjuntos me va a repetir hasta de memoria. ¿Cuándo una clase es subclase de otra? ¿Cuándo? Que los elementos se hacen iguales a los elementos. Cuando, no están iguales. Cuando todos los elementos de A también son elementos de B. O sea, cuando todo conjunto que está en la clase A también está en la clase B. Eso. Sí, ok. Todo elemento de A también está en B. Todo elemento de A también es elemento de B. Pregunta, dame un elemento del conjunto de los números reales. Dame un real. Uno. Dame un real. Pregunta, ¿el 5 es un real? Sí. Sí. Muchas gracias. Pregunta, ¿el 5 está acá? Ya, Luisa dice que no sabemos. Dios, eso me deprime aún más. Y me Pero sí confirma. sí está porque es un real. Eso es peor lo que me está diciendo Mateo. Pero como, No está. es un par ordenado. Ya, esta huevada pregunta para ti. ¿Es un par ordenado? No, eso para- mismo. No, O sea, pues entonces, cinco chicos, es un a ver, real, pero escuchen, el aterricen, producto cartesiano aterricen. es un par ordenado, entonces pasaría otro. Ya, primerito, te estoy preguntando si esto es posible. Y todos ustedes me dijeron que sí. No. Entonces, primerito no tienen claro, no saben teoría de conjuntos, no tienen en claro la definición de subclase. ¿Cuándo algo es subclase de otro algo? Cuando todo elemento de aquí también está acá, o también es elemento de acá. De entrada, si ustedes cacharan un poquito de lo básico de lógica y de teoría de conjuntos, les pregunto esto de entrada, no, profe, eso no puede ser. ¿Por qué razón? Porque esta huevada de acá, profe, colecciona pares ordenados. Y esta huevada no colecciona pues pares ordenados. Obviamente, ningún elemento de aquí está acá. Ninguno. Ningún real es un par ordenado. Dios. En pocas, no se tiene esto. No se tiene esto de acá. El 5 es un real, sí, pero el 5 no es un par ordenado, no está acá. Ojo, ¿quiénes están en este conjunto? Pares ordenados de reales. Estos son elementos. Por ejemplo, el 10 con m o sí. Ese es un elemento de este conjunto. Ahora sí está claro, si no. Sí. Hablen, ya. Mateo sí. Lisa, Stefan, el resto. Sí, profe. Ah, ya. Qué decepcionante. Les pregunto, y lo que es que me sorprendió lo que dijo Stefan. Hay un teorema que prueba esto y dices, wow, ¿qué teorema prueba esto? Eso es confundida, lo siento. Ya, ya. Disculpe. Ahora no, todavía no acabamos. Recuerden, se supone que nosotros estamos extendiendo el conjunto de los números reales. Y la extensión debe contener a los reales. Entonces, miren, la extensión, ¿le contiene o no le contiene al anterior? Sí le contiene. Luego, ¿qué hacemos? Extendimos los enteros hacia los racionales. Y sí o no que todo entero es racional. Sí o no que esta extensión sí le contiene a esto.
Con contener me refiero a su clase, ¿sí o no? Sí. Sí, Y misma idea, los reales le contienen o no le contienen a los racionales. sí, las considero. Entonces, ¿qué debe de pasar para ser fieles a esa extensión entre comillas? ¿Qué debería de pasar? Debería de pasar que todo real sea ¿qué? Un par ordenado, un No, complejo. escucha, que todo real sea Complejo. un número complejo. O sea, que los complejos le contengan a los reales. O sea, que los reales sean una subclase de los complejos. Retenemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué mismo está pasando ahí? ¿Quieren que les diga lo que está pasando? ¿Sí, no? Sí. Mi Mateo me cuenta. ¿De Sí, cuánto son aquí? profe, más adelante me decía algo de isomorfismo. Ecuador. Ajá. La cátedra sí lo va a hacer, pero no a su clase estricta. Obviamente todas estas huevadas de acá también son sus clases estrictas. Todo natural es entero, pero hay enteros que no son naturales. En su clase estricta porque no son iguales. Todo entero es racional, pero no todo racional es entero. Hay más racionales que enteros. No en cardinalidad, sino en definición. Eso. Misma idea. Hay más complejos que reales. En su clase estricta. Ya. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esto pasa? Entonces les voy a dar un bosquejo porque más adelante la cátedra lo hace, aunque, ojo, lo hace por encima, no lo hace como tal. No lo hace como tal. De que hace algo, pero hace por encima, no como tal ni como tal. Verán, lo que está pasando es lo siguiente. Por ahora, esto es falso, y sí es falso. Siempre va a ser falso esto, nunca va a ser su clase. Lo que pasa en realidad es que no es su clase. Esto es verdadero, que no es su clase. Si yo defino los complejos como R2, ¿no? Como el producto cartesiano de R con R, obviamente con la suma de complejos y la multiplicación de complejos. Porque bien o mal tengo que aprender a sumar y a multiplicar estos números. Ya. Entonces, ojo, por qué si se tiene esto? ¿Por qué a ustedes en el colegio les enseñaron, ¿no? Que todo número real es un número complejo, pero hay complejos que no son reales. O sea, les enseñaron esto, que sí es su clase. Sí es su clase. Pregunta, ¿si vieron números complejos en el colegio? Manden al chat. Ah, ya, si ven, los que han dicho que no, que triste su vida. Pero unos pocos dicen que sí, aunque no lo crean. Ya, entonces, Lisette, Stalin, ¿quién más? Y Marcelo, ¿cómo es que esto pasa? ¿Quién me explica? Sorpréndame, sorpréndame, literal. Sorpréndame. Sí, cualquier estudiante de segunda matrícula, ¿no? Cualquier. Y si es de primera, pues tienes razón, si quieres también. ¿Cómo es que todo real es un número complejo si vemos que hasta ahora esto es imposible? Y les estoy afirmando, nunca va a ser posible. Siempre va a pasar. No, los reales no son su clase de R2. No, no, no y no. Y ojo, aquí lo dice. No olvidemos que la extensión debe contener el conjunto. Y quiera o no quiera, tiene que pasar esto. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Quién quiere sorprender?
Nadie me va a sorprender. No, eso sería grandioso. Y de lo que no cachan nada, ni puta idea de lo que se viene ahorita. No, por más que hayan visto números complejos como tal. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Mira, resulta que cuando uno dice que los reales es su clase de los complejos, no se está refiriendo como tal al conjunto de los números reales. ¿Estamos? Aquí viene otro conjunto. Pero resulta que este otro conjunto que viene aquí, llamémosle R caligráfica, porque el autor le llama así R caligráfica, ese otro conjunto sí es su clase de los complejos. Sí es su clase. Pero resulta que este conjunto de aquí, esta R caligráfica, es isomorfo a los reales. Entonces pregunta, ¿qué significa que está isomorfo? Y la pregunta es, ¿quién es de esa R caligráfica? ¿Y quién es de esa R caligráfica? Simple. Esta R caligráfica de aquí es el producto cartesiano de los reales con la clase unitaria de ser. Pregunta, ¿esto sí es obvio que es un subconjunto de los complejos? O sea, del producto cartesiano de R con R, ¿sí o no? Chicos, ¿esto sí o no? Sí, porque ambos Sí, son porque pares. son ambos. Sí, porque todo par ordenado que está aquí también está acá, ¿no es cierto? Todo par ordenado que esté aquí también está acá. Esto sí, esta R caligráfica, esta la vamos a llamar R caligráfica. Esta R caligráfica sí es su clase de los complejos, ¿no? Sí es. Porque este estamos definiéndole ahorita como, bueno, a R2 le estamos definiendo como complejo. Sí, esto sí. Pero resulta que esto de acá tiene que, ¿qué significa que sea isomorfo con los reales? ¿Qué significa que sean isomorfos? La palabra iso viene de igual, y morfo de la palabra forma. Significa que tienen que Misma forma. la misma forma, la misma estructura. Pero ¿qué estructura es la que tienen cada una de estas cosas? ¿Qué estructura? ¿Qué estructura tiene esta? ¿Qué es de esa huevada mierda que estuvieron en el capítulo 3? Cuerpo. Ecuador. Esto es un cuerpo. Y esto que está acá también es un cuerpo. Solo que el autor no lo hace. Y lo hace asumiendo de que ustedes van a cachar. Y me parece muy mal, la verdad. Lo primero que debería de hacer el autor, ojo, lo primero que debería de hacer el autor, y no hay apuro en hacer esto ahorita, pues el autor primero hace esto y luego hace lo otro. Lo primero que debería hacer el autor, ¿qué es? Es lo siguiente. Demostrar que los complejos, con la suma de complejos y la multiplicación de complejos, ¿es qué cosa? Es un cuerpo. Eso debería de hacer. Estamos, es lo primero. Esto se demuestra, esto es teorema, esto no es acción, nada. Esto se demuestra. Y la pregunta es quién es la suma y quién es la multiplicación, ¿no? Pero la vamos a ver. Ya, pero resulta que esto es un cuerpo. Y además tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos que esta R caligráfica es nuestro conjunto de quién? De los complejos. Es nuestro conjunto de los complejos. Debería también de demostrar como ejercicio que esto, ay me va a querer escribir esto, con una manera caligráfica. Que eso, con esta misma operación y con esta de acá, también es qué cosa, también es un cuerpo. Para poder demostrar qué cosa, para poder demostrar que esta R caligráfica tiene la misma forma que los reales. Y con forma nos estamos refiriendo a qué. ¿Qué forma? ¿Qué estructura? A la de, a la de, Cuerpo. a la de cuerpo. Eso. Ahora la pregunta es, ¿cuándo, cuándo un cuerpo o cuando una estructura se dice que es isomorfa a otra? ¿Cuándo?
cuando una estructura se dice que es isomorfa, se escribe así, ¿no? A otra. ¿Cuándo? Y me da pereza escribir eso, entonces yo simplemente, como se llama R caligráfica, le pongo así, ¿no? ¿Cuándo? Cuando uno es isomorfo a otro. Y de manera general, ¿no? Porque uno puede hablar de isomorfismos de cuerpos, de grupos, de espacios vectoriales, de todo un poco, ¿no? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo existe un isomorfismo? Ahora la pregunta es, ¿qué es un isomorfismo? Un isomorfismo es una función que va de este espacio, bueno, de este conjunto en este conjunto, que va un espacio. Este sí es espacio vectorial. Y este también, la verdad. Pero bueno, cuando tengo una función que va de este cuerpo en este cuerpo. Y esa función tiene que cumplir dos cosas para que se llame isomorfismo. ¿Cuáles son estas dos cosas que tiene que cumplir? La primera cosa que tiene que cumplir es de que preserve la estructura, que sea morfismo. ¿Qué es homorfismo u homomorfismo? A mí me parece decir homomorfismo, por eso le sé decir solo homorfismo, en el mismo libro que use. La primera cosa que tiene que cumplir esa función es ser morfismo. ¿Y qué significa que sea morfismo? Que preserve la estructura de, en este caso, de cuerpo. Y la segunda cosa que tiene que cumplir es que sea biyectivo. Esa función tiene que ser biyectiva. Ahora, ¿qué significa que sea biyectiva? Pues que sea uno y doble. O sea, que sea inyectiva y sobreyectiva. Ahora, ¿ustedes saben funciones? No, eso vamos a ver luego. Eso a mí no me parece. ¿Qué es lo primero que deberían haber aprendido después del capítulo 1 y 2? Funciones. Funciones. No. Pero bueno, esa es la idea. ¿Estamos? Está clara la idea y el autor trata de demostrar eso y de alguna forma lo va a hacer por encima y no va a hacer todo. Sí, o sea, no sé si lo muestra, pero de una se pone en lo que es suma y multiplicación, que dice que tienen que cumplir que sea asociativa, conmutativa y distributiva, me parece que era. No, Solo no, tiene eso que cumplir con eso solo y está, después de una se solo está pone demostrando en cómo la debe propiedad de su ser, cuerpo. en cómo debe ser expresado la suma y la multiplicación, o cómo debe Por eso, o estar. sea, primero te define esto. Esto es lo que es. Y aún no te demuestra que es un cuerpo, simplemente define esta tripleta ordenada. Es lo primer paso que hace el autor. Sí, Definir esta tripleta ordenada. ¿Sí o no? Ya. Así vamos a ver. Bien, hasta ahí está claro. Bueno, si no, pues ya vamos a ver. O acuérdense que están en la intro. Todo lo que estamos diciendo se va a hacer a detalle, ¿ya? Y ahorita vamos a demostrar esto. Bueno, ni siquiera demuestra, solo define la tripleta ordenada. Y luego, ¿qué debería de hacer? Demostrar esto. Luego, ¿qué debería de hacer el autor? Demostrar esto. Y luego probar esto. Y el autor no. Primero define esto. Y de una se lanza que ya sabemos estas cosas. Y trata por encimita de demostrar esto. No me parece. Porque no es necesario seguir ese orden, la verdad. Uno podría hacerlo bien. Pero ya el autor dice en ese orden, así que no. Bien, sigue leyendo. Ya. ¿Me dan ese? Para ello. Para Bueno, que- lee de aquí otra vez. Ya, el problema ahora consiste en hallar la manera de definir la suma y la resta en este nuevo conjunto, de forma que sus propiedades sean las mismas que la de los axiomas de cuerpo de estas operaciones en los números reales. No olvidemos que la extensión debe contener al conjunto de los números reales. Para ello, una vez supongamos que estamos en el mundo imaginado y que queremos sumar dos de los nuevos números. La suma de A y B por I y la suma de C y D por I, donde A, B, C y D son números reales. Además, I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. La idea simple es, pensando en que la suma deberá ser asociativa y conmutativa a la siguiente. La suma de... ¿Cómo se lee igual suma? Sí, es que esta es la suma de dos números Ah, ya. La complejos. suma de dos números complejos Es igual a es este número complejo. Entonces, eso es importante, ¿no? Básicamente, si definimos así, y así lo está haciendo el autor, está definiendo así, la suma de dos números complejos que me da como resultado otro
Número complejo. Otro número complejo. Esta es la suma de números complejos. ¿Y esta qué suma es? La suma de números La reales. suma de reales. Eso, la suma de números reales. Son diferentes. Y me agrada que la cátedra sí diferencie. Esta es la suma de números complejos y esta es la suma de números reales. Son dos sumas totalmente diferentes. Ojo, suma de complejos y por algún lado puse eso, suma de reales. Eso. Son diferentes, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, ¿cómo se suma? Se suma aquí. Por ahora sigo leyendo. Por ahora hemos utilizado un símbolo algo diferente para la suma porque, como queda claro, no es la misma suma que la de los números reales. ¿Sí está claro o no está claro? Sí, ¿no? Esta ¿Cómo es la se suma de complejos, esta es la suma de reales. Bien, siga leyendo. Como se constatará más adelante, esta nueva suma satisfará los axiomas de cuerpo de la suma en el mundo real. Para la multiplicación hacemos un trabajo previo. En efecto, la multiplicación deberá ser distributiva, así que esperaríamos poder proceder de la siguiente manera. La multiplicación de la suma de A y B por Bien, I la multiplicación de este complejo, A más de I, con este complejo, C más de I, es igual a ¿qué? A S, siguiendo esto de aquí, ¿no? Y luego, básicamente esto le llamamos, esto de aquí es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale I al cuadrado? a menos 1. ¿Por qué? La definición de potencia. Porque I al cuadrado es igual a menos 1, no en el chat, ¿no? ¿Por qué? No, Porque no se diga. porque Por la definición de una raíz raíz cuadrada. Eso, por la definición de raíz cuadrada. A ver, acuérdense. Se supone que nosotros llamamos I a qué cosa? A esto, ¿no es cierto? Esta cosa para nosotros es I. La raíz cuadrada de menos 1, ¿sí o no? Esto de aquí sería menos I, ¿sí o no? Y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 1? Se supone que la raíz cuadrada de menos 1 es un real, primo real, perdón, es un número, estamos ya ahorita en los complejos, no, en el mundo imaginado. Es un número, que la raíz cuadrada de algo es un número que al elevarse al cuadrado, ¿quién me da? ese mismo. La raíz cuadrada de algo es un número que al elevarse al cuadrado, ¿quién me da? El algo, ese algo. No, pero esta cosa se llama I, entonces ¿esto qué es? Es I al cuadrado. Entonces sí, I al cuadrado es menos 1, siguiendo la definición de raíz cuadrada en un mundo imaginado. Es lo que está haciendo ahí. Y ya, si sustituimos, pues básicamente la multiplicación de dos números complejos sería de esta forma. La multiplicación de este complejo con este complejo me da este de acá, que es otro número complejo, otro número complejo. Ahí quería Entonces, preguntarle, profe, bien, si es que para bien, o sea, distribuido abajo, porque no sería C menos B, según no sé si estoy equivocada. hay algún error. A ver, veamos. A ver, leamos que aquí está bien distribuido. Sería, qué pereza, no sé dónde explicar, qué verdad. No, eso sí está bien. Esto sí está bien, que verás. Entonces el error está por acá nada más. Sí, Ya, es que que verás, solo a ver, que verás. Ya, cálmate, tranquilízate, no te sigue leyendo desde aquí. y como las potencias y las raíces en el mundo imaginado deben satisfacer las mismas propiedades que satisfacen en el real, entonces la proposición i cuadrado es igual a menos 1, porque i sería la raíz de menos 1. Así tendríamos que la multiplicación de dos números complejos es igual a otro número complejo. A la suma de... Sí, otro número complejo. Antes de que eche el error. Tú dices que esto sí está bien. ¿Distribuido? Sí, está bien distribuido. Sí, de ser por i. Ya. Entonces, si sacamos factor común y no nos queda eso, ¿no? Sería AD más BC, ¿no es cierto? Aquí sería BC. Y como esta huevada vale menos, entonces aquí me quedaría AC menos BD.
seno. Entonces aquí hay que cambiar. Este de C viene acá y este de D viene acá. Y supongo que aquí se lo corrigen, ¿no? Ah, sí, bueno, aquí se lo corrigen. Aquí sí está bien. Entonces corrigí a alguien aquí. Muy amable expresan, usted se ha hecho la tarea. Y ahora, los maricas de 034 no hicieron la tarea, así que yo no me caché de ese error. Pero lo importante es que se van a aprender esto. Entonces, sí, aquí sí está bien escrito, ¿no? Aquí sí va el BD y aquí sí va el BC. Esto sí está bien, chicos. Aquí corregirán. Sustituirán esto acá y sacan factor común y les va a salir. Y corregirán esto. Bien, aquí tendríamos que la multiplicación de dos complejos es de este complejo. Bueno, corrigiendo, ¿no? El asunto está resuelto. Ya sabemos cómo definir esas operaciones. ¿Dónde? En el producto cartesiano de la raíz. Utilizando solo las operaciones de números reales. Y eso es lo que hemos logrado. Y eso es lo que va a hacer ahorita, definir el conjunto de los números complejos. ¿Y cuál es el conjunto de los números complejos? Entonces, vean, definición 4.1. Definición 4.1. El conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos, representado por los complejos, es el conjunto del producto cartesiano de los reales y los reales. Productos representadas con los signos, eso sí, y eso sí, suma y multiplicación. Suma. La suma de dos pares ordenados es A ver, igual pero, a ver, lee la número 1, repito. Ya, la suma del par ordenado A y B y el par ordenado C y D es igual al par ordenado de la suma de A y C y B y D. ¿Quién debería de ser un poquito más cuidadoso ahí y corregir al sistema? Debería ser con más, pero creo. ¿En dónde? En el... O sea, más paréntesis o como tal que no se confunde. No. A ver, ¿quién cacha ahí el error? ¿Quién ha cachado algo de lo que hemos hecho en toda esta clase? Esto de aquí es un número complejo porque aquí estamos definiendo. Ojo. El conjunto de los números complejos, y ojo a lo que dice aquí, voy a subrayar. ¿Es qué cosa? Es el producto cartesiano de los reales con los reales. O sea, R2. Pero siempre y cuando se las vea con qué? Con esta suma y este producto. Ojo, esto van a ser los complejos siempre y cuando les veamos con qué. ¿Con qué? Con esta suma y con esta multiplicación. Solo ahí son iguales, ojo. ¿Estamos? Aquí. C va a ser R2 siempre y cuando R2 se definamos con esta suma. Entonces, esta es la suma de qué? De números. complejos Eso. Y esto sería el más con. reales. Ay, Dios. Este sería el más con. O sea, con complejos para estar con reales. El más con circulito. Eso. La suma de dos complejos desde este número complejo. Y esta suma de aquí, ¿qué suma es? La suma de. Esa es la suma de reales. Eso, suma de real. Esta sí es la suma de real. Bien, lee el número 2. Producto. El producto de dos números complejos es igual, el producto de dos pares ordenados A y B y C y D es igual al par ordenado A por C menos B por D y A por D más B por Ya, D. y esta multiplicación de acá es la multiplicación de reales, no, esta es la multiplicación de números complejos. Eso. A cada elemento de este conjunto le denominaremos número complejo, aquí. Ya, entonces, este es el conjunto de los números complejos, chicos. Es R2 siempre y cuando estén definidas estas dos operaciones. Ojo, ¿estamos? Ustedes van a poner esto siempre y cuando les veamos cómo. Con esta suma
y con esta multiplicación. Ojo, es importante. Bien, en resumen, sigue leyendo. En resumen, un número complejo no es más que un par ordenado de números reales sujeto a las operaciones de suma y resta definidas anteriormente. En la práctica, ¿Cómo que suma y resta? ¿Qué huevada? Aquí hay otro error. Hay que hacer suma ahí. ¿Resto de complejo? Dios, alguien que le dice. ¿Qué producto? Eso, suma y producto. Aquí también ha habido otro error. Es verdad. Háganme acuerdo. En serio les pido de favor que me hagan acuerdo de hacer corregir aquí y acá con los chamitos del 134. Cuando nos veamos el sábado o en alguna clase que nos veamos los 3 cursos. Por favor. Ya, sigamos. En resumen, en resumen hasta ahí estamos. En la práctica, En la práctica no utilizaremos la notación de par ordenado AB, sino la común y muy representativa, la suma de A y B por I. entonces, los números complejos no les pedimos así, ¿no? ¿Cuál es la notación que ustedes utilizan siempre? Esa, ¿no? La más común. Sin embargo, para ello es necesario antes resolver el siguiente problema. En el enfoque axiomático utilizado para definir el conjunto de los números reales, todas las extensiones contienen a los extendidos, es decir, los enteros es la extensión de los naturales, tal que los naturales son subclase de los enteros. Q es la los racionales es la extensión de los enteros, tal que Z es subclase de los racionales. Los enteros. Y los reales es la extensión de los racionales, tal que los racionales son subclase de los reales. Sin embargo, ya no podemos decir lo mismo de los reales y complejos, pues el primero no es subjunto del segundo, y no solo eso, ningún número real es un número complejo, y ningún número complejo es un número real. A ver, ¿qué está diciendo aquí? Que el producto cartesiano de... Lo que nos explicó hace un ratito, ¿sí, verdad? De que el producto cartesiano... Obviamente que me acuerdo, pero ustedes, ¿qué está diciendo ahí? ¿Estás de acuerdo? Ya que el producto cartesiano de R y R no puede ser un real. Ay, o sea, esto de acá, lo que les mandé a la mierda a ustedes y les dije pendejos, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? ¿Cómo se atreven a decirme que los reales sí es su clase del producto cartesiano de R con R? ¿Cómo? ¿Cómo osan decir eso? Esta cosa de acá no tiene pares ordenados, mientras que esta cosa de acá sí. En pocas, ¿qué está diciendo el autor? Que ningún real es complejo y ningún complejo es qué cosa. ¿Vean? ¿Por qué? Porque un real no es qué cosa, un par ordenado. Y ningún par ordenado es qué cosa, un real. Es lo que dice aquí. Sin embargo, ya no podemos decir que R es su clase de T. ¿Por qué? Porque pues el primero no es el conjunto del segundo. Ahí está obviamente lo que estamos diciendo. Y no solamente esto, ningún número real es qué cosa, un par ordenado. Y ningún par ordenado es qué cosa, un número real. Ujú. Bien, entonces lo que va a hacer aquí el autor es tratar de solucionar ese problema. ¿Y cómo lo va a hacer? Como les expliqué acá, hace poco. Entonces de tarea les dejo que vean cómo es que el autor demuestra esto. Y quiero que me traigan hecho el bosquejo de la demostración para mañana. Pero háganlo como tal. No creo que puedan, la verdad, pero intenten. Y aunque tengan aquí esta verdad de acá, que literal el autor lo hace por encima, porque no hace lo que debe hacer como tal. Bien, entonces, ya hasta aquí, con esto nos vamos. Este es un problema que también se presenta cuando se construyen los diferentes conjuntos de números a partir de la teoría de conjuntos, mediante relaciones de equivalencia. Y el problema se resuelve introduciendo la noción de isomorfismo o identificación de dos conjuntos. En efecto, Hasta ahí. ¿Qué es un isomorfismo?
Es algo que cumple... Es una... Les voy a colar un poco. Alguien que le lance algo a una hija de Ramiro. Una igualdad. Dios. Un isomorfismo es una función. Para que dos conjuntos sean isomorfos, tiene que existir un isomorfismo. Ven que no me pagaron bola. Y eso que yo les ayudé un chance con las tareas. Para que dos conjuntos sean isomorfos, o dos cuerpos, o dos espacios vectoriales, o dos grupos sean isomorfos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que existir una función, llámenla en F, que va de este en este. Y creo que el autor encuentra esta, una que va de los reales en este. Y la R caligráfica, acuérdense que es esta, ¿no? ¿Ya? Pero no cualquier función. La primera cosa que tiene que cumplir esto es que tiene que ser, ¿qué? Morfismo. ¿Y qué significa que sea morfismo? Que preserve la estructura del cuerpo. Y la segunda cosa que tiene que cumplir es que sea, ¿qué cosa? Biyectiva. Ya, el autor, como estas facturas ustedes no saben funciones, el autor no trabaja con eso. Él asume que la función que pone es obvio que es biyectiva. Pero eso debería demostrarse. La función que pone, ¿cuál es? La de que a cada W, cada real, le asignamos ¿qué? El par ordenado WC. Y entonces el autor dice, ya, esta huevada es obvio que es una única, está biyectiva. Y solamente se toma la molestia de mostrar por encimita que es qué cosa, un morfismo. Eso traten de emplear, a ver, les veo. El autor por encimita simplemente demuestra esto, que es morfismo. O sea que tienen qué cosa, o sea que preserva la estructura de cuerpo. Es lo único. Y ojo, asumiendo también, y me parece muy mal, asumiendo que ya saben esto y que ya saben esto. Entonces no había apuro en hacer esto, tranquilamente podríamos haber hecho esto al menos. Y luego teorema, se demuestra esto también. Y luego ya en mente, ahí sí probar esto, que esos dos cuerpos tienen la misma forma. Pero bueno chicos, les dejo de tarea, lean eso, edúquense, instruyanse con conocimiento, o cualquiera de esas marcadas, para que les motive. Pero si quieren no hacer, no hagan lo que se les diga. Y eso sería todo. Revisa esa tarea mañana, no se olviden. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún susto, algún trauma, algo? No, qué bueno. Entonces nos vemos mañana.